Muy buenas tardes. Tenemos en este momento las 3:57 de la tarde de hoy 10 de julio de 2026, teniendo como objetivo efectuar lectura de sentencia dentro del proceso con radicado de SPOA 19001 60 0000, perdón, 000602 2021 00909. Tramitado contra Víctor Hugo Martínez Martínez, John Jader Montenegro Camilo, Julián Andrés Martínez Pérez, como presuntos coautores de los delitos de tortura con circunstancias de agravación y privación ilegal de la libertad. Vamos a verificar la presencia de las partes. Señor fiscal, nombre y cargo, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, honorable juez. Mario Germán Cuadros Pérez, fiscal 332, unidad de delitos sexuales. Demás anotaciones ya obran en registros anteriores. Gracias. Bueno, no sé si es que en la primera página, ya lo veo acá abajo. Listo, perfecto, doctor. Señora procuradora, muy buenas tardes. Señoría, buenas tardes para usted y demás conectados a la audiencia. En representación del Ministerio Público con agencia especial, Lorena Rojas Estela, Procuradora 155 Judicial 2 Penal, cédula 34.545.125, notificaciones, carrera novena 582, correo girojas@procuraduría.gov.co. Gracias, señoría. Señora procuradora, se escucha bastante bajito su micrófono. Sabemos pues, de la situación de afectación que tiene de salud, pero también está bajito, pero se alcanzó a apreciar. Doctora Luisa, representación de víctimas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, honorable juez. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Luisa Fernanda Ortiz Sánchez, representante de víctimas. Muy amable. Doctor José Luis Villafañe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, su señoría. Un cordial saludo para todos los presentes. José Luis Villafañe como defensor de Víctor Hugo Martínez Martínez y John Jader Montenegro Camilo. Muy amable, muchas gracias. Doctor Juan José Laforí, muy buenas tardes. Su señoría, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfecto. ¿Sí? Bueno, su señoría, un saludo respetuoso para usted y los miembros de su despacho, a la doctora Gloria Inés, al doctor Mario Germán, así como a mi colega el doctor José Luis Villafañe, representante de víctima ante su despacho Juan José Laforí Cabal, como apoderado defensor de Julián Martínez. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Víctor Hugo Martínez Martínez, buenas tardes. Se desconectó. Ahí está. John Jader Montenegro Camilo. Alcanzo a ver bien. Señoría, buenas tardes a todos los presentes. Me presento John Jader Montenegro Camilo. Muy amable. Con cédula 1061-701-323. Gracias, muy buenas tardes. Julián Andrés Martínez, ¿se encuentra? Hace un momento vi conectado a Víctor Hugo Martínez, no sé si se desconectó. Es que como tengo de visión solamente la primera página, ¿me confirma? Su señoría. Sí. Su señoría, buenas tardes, señor. Estoy un poquito mal de señal el teléfono. Víctor Hugo Martínez Martínez, presente. Saludos a usted y a todos los asistentes. Muy amable, muchas gracias. Están presentes los sujetos procesales requeridos para esta audiencia. Señora procuradora, en la audiencia anterior, antes de iniciar, se había propuesto y aceptado que la parte de la historia procesal, alegatos iniciales, alegatos finales, teoría del caso, alegatos finales y sentido del fallo, pues si bien están consignados en el cuerpo de la sentencia, no darle lectura para dirigirnos a la parte de la argumentación jurídica y probatoria. Si de parte suya hay alguna situación en contra de ello, pues no habría inconveniente y le damos lectura. ¿Cuál es su posición al respecto? Sin objeción alguna, señoría.
Ya le aumenté lo más que pude el volumen al computador, señoría. No sé si me alcance a escuchar, pero sin objeción. Listo, sí se alcanza a escuchar, doctor. República de Colombia, rama judicial del Poder Público, juzgado cuarto penal del circuito especializado itinerante de Popayán. Popayán, Cauca, 10 de julio de 2026. Sentencia penal 026-2026. La hora en este momento 4:02 de la tarde. Primero, objeto del pronunciamiento. Se procede a proferir sentencia absolutoria en favor de Víctor Hugo Martínez Martínez, John Hader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Pérez, dentro del presente proceso en el que fueron vinculados como presuntos coautores penalmente responsables de los delitos de tortura agravada y privación ilegal de la libertad, tras tramitarse el proceso por vía ordinaria y emitido sentido del fallo absolutorio, sin que al realizarse la actuación se encuentren causales que afecten el trámite. Hechos jurídicamente relevantes. En horas de la noche del 12 de mayo de 2021, en el marco de las jornadas de protesta social desarrolladas en la ciudad de Popayán, específicamente en inmediaciones del sector conocido como la Glorieta de la Chirimía, ubicada sobre la vía cercana a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI de la Fiscalía General de la Nación en esta ciudad panamericana sur, unidades de la Policía Nacional adelantaban procedimientos de control, dispersión y restablecimiento del orden público ante las alteraciones que se venían presentando en ese y otros sectores. De acuerdo con la tesis presentada por la Fiscalía General de la Nación en desarrollo del procedimiento policial, la adolescente identificada con las iniciales ALSM, quien para la fecha de los hechos contaba con 17 años de edad, fue abordada por varios integrantes de la Policía Nacional en inmediaciones del separador vial y zona peatonal contigua a la denominada Glorieta de la Chirimía, lugar donde se concentraban manifestantes y ciudadanos que participaban o permanecían en las protestas sociales desarrolladas para ese momento, quienes se enfrentaban con los miembros de la fuerza pública lanzando elementos, siendo la respuesta el uso de gases lacrimógenos y tanquetas acondicionadas para realizar respuesta a ataques tumultuarios. La menor, que se encontraba en ese momento sola, fue aprehendida y ante la actitud que presentaba de rechazo a la acción, varios uniformados procedieron a sujetarla físicamente de pies y manos y a trasladarla contra su voluntad desde las instalaciones de la URI de Popayán, ubicadas a aproximadamente 500 metros, procedimiento durante el cual, según la acusación, se habría ejercido un uso excesivo e injustificado de la fuerza, ocasionándole lesiones físicas y afectaciones psicológicas, circunstancias catalogadas jurídicamente por la Fiscalía como constitutivas de los delitos de tortura agravada y privación ilegal de la libertad. Indicó igualmente la Fiscalía que el procedimiento desplegado por los funcionarios policiales no obedeció a una actuación legítima de policía ni a una causa legal de conducción o traslado, afirmando que la adolescente habría sido retenida arbitrariamente y sometida a actos de violencia física presuntamente motivados porque se encontraba registrando actuaciones policiales mediante un dispositivo móvil en medio de las manifestaciones. Por tales hechos, la Fiscalía atribuyó responsabilidad penal a los señores Víctor Hugo Martínez Martínez, John Hader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Martínez en calidad de coautores. Viene el numeral tercero de la providencia, que es la referida actuación procesal, en donde se da cuenta pues de las audiencias que fueron realizadas, la asignación primero a un juzgado, después a este, el conflicto de jurisdicciones que se trabó entre este despacho y el juzgado de instrucción penal militar, el tiempo de 17 meses aproximadamente que estuvo el proceso en la Corte Constitucional para definir cuál era la jurisdicción competente, la asignación que se hizo para junio de 2023 del proceso a este juzgado, al considerar que era del resorte de la jurisdicción ordinaria, entre otras situaciones por la existencia de un delito de tortura, y el desarrollo de las diferentes audiencias, incluidas las de juicio oral, presentándose la teoría del caso que fueron planteadas por Fiscalía y Defensa, una relación de las pruebas documentales y periciales incorporadas y los alegatos finales presentados
en resumen, lógicamente, de Fiscalía, Ministerio Público, representante de víctimas y lo da defensa, tanto del doctor Juan José Laforí Cabal, de María Estefanía Muñoz en ese momento y del doctor Laforí, del doctor Villafañe, perdón. Igualmente se consigna el resumen del sentido del fallo. Se continúa entonces en el numeral quinto, página 16. Identificación e individualización de las personas procesadas. Víctor Hugo Martínez Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 10594826 de Mercaderes Cauca, con fecha de nacimiento el 28 de octubre de 1985 en Mercaderes Cauca. De profesión intendente de la Policía Nacional, 1,80 metros de estatura, grupo sanguíneo 0, factor RH positivo, estado civil casado, cónyuge de Sandra Marcela Muñoz Sánchez, hijo de Margot Rubiela Martínez Martínez, con domicilio en la calle Séptima C, número 46, C03 de Popayán. John Jader Montenegro Camilo, identificado con cédula de ciudadanía número 1-116-267-390 de Tuluá, Valle del Cauca, con fecha de nacimiento 24 de abril de 1995 en Bugalagrande, Valle del Cauca, técnico profesional en servicio de la Policía Nacional, de unos 60 metros de estatura, grupo sanguíneo A, factor RH positivo, estado civil unión libre, la compañera permanente Daniela Alejandra Campo Trujillo, hijo de María Inés Camilo Cabrera, con domicilio en la carrera 1769N15 de Popayán. El tercero, Julián Andrés Martínez Pérez, identificado con cédula número 1061701327 de Popayán, Cauca, con fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1987 en El Tambo, Cauca, de profesión técnico profesional en servicio de la Policía Nacional, 1,74 metros de estatura, grupo sanguíneo A positivo, estado civil soltero, hijo de Julio Enrique Martínez Parra y de María Inés Mari Pérez Serna, con domicilio en la calle 17, número 69N15 de la ciudad de Popayán. Fundamentación jurídica. Un proceso penal, una vez se ha efectuado imputación contra una persona por la presunta comisión de una conducta punible, tiene diferentes formas de trámite y terminación, pudiendo ser estos la preclusión de investigación, el proferimiento de sentencia condenatoria por allanamiento a cargos o preacuerdo, y para eventos como el que nos ocupa, que se adelanten las diferentes etapas y culminar en un juicio oral, que es donde se concentra el esfuerzo que Fiscalía y Defensa han realizado durante las etapas anteriores para demostrar su teoría del caso. Por supuesto, la mayor exigencia la tiene el ente investigador, ya que en sus manos tiene la carga de probar que la persona que acusó sea autor, coautor, determinador o cómplice penalmente responsable de las conductas a través de, que la persona que acusó sea autor, coautor, determinador o cómplice penalmente responsable de las conductas a través de los medios establecidos en nuestro procedimiento. En consecuencia, en juicio debe presentar esos medios de prueba que lleguen al punto de socavar los cimientos de la inocencia que protege al acusado o acusada, ya que de no ser así, ésta debe refulgir, conforme igualmente lo determina el artículo 7º del Código Adjetivo Penal, en concordancia con el artículo 29 constitucional, señalando que la duda que se presente debe resolverse a su favor. Por supuesto, en la actividad cobra importancia el papel que la defensa realice en procura de los intereses de la persona que atiende. El juez, al ser un tercero neutral y para garantizar la igualdad de armas, no tiene acceso previo a las actuaciones que se hayan desarrollado por parte de Fiscalía y Defensa para demostrar su teoría del caso. Es decir, no conoce las declaraciones, entrevistas, informes, base de opinión pericial, inspecciones judiciales u otras actividades donde los testigos y peritos hayan brindado su posición. Solo se tiene una consignación de los hechos jurídicamente relevantes señalados en el escrito de acusación y reiterados en la formulación de acusación e información somera al momento de que las partes se refieren a la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba cuya práctica solicitan en la audiencia preparatoria. Es ya en el juicio el escenario natural y por supuesto idóneo donde se forma el criterio basado en las pruebas tanto de Fiscalía y Defensa que se practiquen bajo los principios de libertad, inmediación, concentración y en especial contradicción. Para ello se tiene la base jurídica en las normas rectoras consagradas en los artículos 15, 16, 17 y 18 y
desarrolladas en los artículos 373, 378, 379 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, la base de cualquier clase de decisión en relación con la autoría y responsabilidad del procesado se hace con las pruebas que se practiquen en su presencia en juicio oral, teniendo cabida situaciones excepcionales con valor probatorio menguado de actividades cumplidas por las partes y que se incorporen con las figuras de prueba anticipada o impugnación de credibilidad, testimonio adjunto y prueba de referencia. Ahora bien, como quedó establecido en el resumen de los actos procesales, la Fiscalía formó la imputación, presentó escrito de acusación y luego formuló acusación contra los miembros de la Policía Nacional, Intendente Víctor Hugo Martínez Martínez, patrullero Jader Montenegro y patrullero Julián Andrés Martínez Pérez. Perdón un momentico que se me juntó el apellido. En calidad de coautores penalmente responsables de los delitos de tortura agravada consagrada en los artículos 178 y 179, numerales segundo y tercero, y privación ilegal de la libertad previsto en el artículo 174 del Código Penal. Y al verificar como primer aspecto si se cumplió desde ese momento por el ente investigador con el principio de congruencia previsto en el artículo 448 del Código Adjetivo de las Penas, lo cual tiene carácter obligatorio, al verificar los hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica de la conducta planteada, se encuentra que en este evento existe plena identidad, son uniformes respecto a las conductas con contenido penal que se consideraba realizar los procesados, manteniéndose desde la formulación de imputación hasta antes de los alegatos finales en juicio oral, en que son coautores modalidad dolosa en concurso y los aspectos planteados en los hechos fueron de manera similar en todas las etapas. Sin embargo, tras practicarse las pruebas en juicio oral, la Fiscalía varió su posición inicial en relación con el delito de tortura agravada a favor de las personas vinculadas, al considerar que no se encontró fundamento probatorio de cargo para continuar indicándole la conducta y en virtud de ello, en los alegatos finales varió su posición y solicitó se emitiera absolución a favor de las 3 personas procesadas. En relación con el delito concursante de privación ilegal de la libertad, hubo solicitud de proferimiento de sentencia igualmente en contra de los 3 miembros de la Policía Nacional. Por parte del juzgado en relación con el primero de los delitos, al momento de proferir el sentido del fallo, se aceptó la posición de la Fiscalía de la Defensa, como quedó reseñado en la capítulo interior. En torno al segundo, se consideró que no existía la fundamentación requerida por el artículo 381 para proferir sentencia condenatoria y se consideró que también deben ser absueltos al existir duda. Se procede, por tanto, a sustentar la tesis expuesta por el juzgado. El artículo 9 del Código Penal establece que en Colombia, para que una conducta humana sea considerada como delictiva y por ende proferirse condena, debe reunir los componentes dogmáticos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad descritos en los artículos 10, 11 y 12 in lege respectivamente. Por tanto, se debe en esta decisión establecer si de las pruebas recaudadas en sede de juicio oral se logra arribar al grado de conocimiento más allá de duda o no que las conductas por las cuales fueron vinculados Víctor Hugo Martínez Martínez, John Jader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Pérez acusados contienen tales categorías dogmáticas. Siguiendo el orden en que se presentaron los hechos, el día 12 de mayo de 2021, aproximadamente a partir de las 8:15 de la noche en la ciudad de Popayán, se estudiará primero el delito de privación ilegal de la libertad, conducta que se encuentra consagrada en el capítulo 5 de la detención arbitraria, específicamente en el artículo 174 del Código Penal, el cual establece, comillas, el servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de su libertad incurrirá en prisión. Cierro comillas. La estructura típica de esta conducta exige, por tanto, la acreditación concurrente de varios elementos. Primero, la calidad de servidor público del sujeto activo. Segundo, la privación efectiva de la libertad de otra persona. Tercero, el abuso o extralimitación funcional en el ejercicio del cargo. Y cuarto, el carácter arbitrario e ilegal de la restricción impuesta.
En consecuencia, no toda limitación transitoria de movilidad desplegada por funcionarios públicos configura automáticamente el delito, siendo necesario demostrar que ese actuar se apartó de manera manifiesta y en especial dolosa de los marcos constitucionales y legales que regulan el ejercicio legítimo de su función. La libertad es un derecho consagrado en el artículo 28 constitucional, según el cual toda persona es libre. Comillas, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por motivos previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. Se cierra comillas. El sujeto activo es un servidor público en cualquiera de las ramas del poder y de sus dependencias o entidades. El verbo rector es privar a otro de la libertad, es un tipo de resultado, requiere la afectación material de la libertad, es pluriofensivo porque lesiona los bienes jurídicos de la libre locomoción y la dignidad humana. El servidor público debe tener competencia funcional, es decir, facultad para privar de la libertad. La conducta debe realizarse a título de dolo. No se presentó discusión en cuanto a la calidad que para la fecha de los hechos tenían los procesados en su calidad de miembros de la Policía Nacional adscritos al grupo Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, que para la fecha de los hechos realizaban labores en Popayán. Por tanto, se trata de servidores públicos conforme lo establece el artículo 20 del Código Penal en su inciso segundo para efectos penales al ser miembros de la fuerza pública. La Fiscalía incorporó a través del investigador líder la documentación sobre nombramiento y ejercicio del cargo como miembros de la Policía Nacional para constatar que el día de los hechos cumplían funciones, presentándose incluso una aclaración respecto al intendente Martínez, ya que inicialmente se había señalado que no estaba dentro del operativo del ESMAD, pero luego fue aclarada la información para precisar que sí hacía parte del grupo actuante la noche de los hechos. De las pruebas practicadas se obtiene que para el día 12 de mayo de 2021 se presentaba en varios sectores del país, en especial en el suroccidente, jornadas de protesta en contra del gobierno nacional que habían derivado en fuertes enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública, entre los cuales se encontraban el denominado ESMAD o Escuadrón Móvil Antidisturbio, el GOES y miembros de la policía uniformada. Del otro lado estaban personas civiles que se reunieron para, en forma tumultuaria, ir en contra de bienes y entrar en choque con los miembros de la Policía Nacional, siendo su lugar de encuentro las calles de la ciudad de Popayán. Así lo dan a conocer las personas que declararon en juicio oral, como Kevin Hernán Acosta Llanos, quien realizó videos en vivo de diferentes situaciones que se presentaron en diferentes puntos de la ciudad. Joan Sebastián Cifuentes Rodríguez, persona que resultó capturada por Azonada y fue recluida en la URI de la Fiscalía en el barrio La Esmeralda de Popayán. Aida Julieta Sánchez Alzate, servidora pública destacada para atender a las personas que llegaban aprendidas a la URI en virtud que participaban en los enfrentamientos. Fabio Hernán Ortiz Vivas, presente en las instalaciones de la URI cuando ingresaban personas. Juan Manuel Satizábal Guevara, productor audiovisual y periodista, quien registró a través de la red social Facebook los enfrentamientos que se presentaban en diferentes zonas de la ciudad y transmitió durante varias horas lo que acontecía. Las confrontaciones no iniciaron o fueron solamente durante ese día, ya eran varias jornadas las que se habían desarrollado incluso desde el mes de abril y generaron un gran caos en la ciudad, en especial por su fortaleza y duración. Ahora bien, en relación con los hechos puntuales, tanto de la aprehensión de ALSM como de su conducción posterior, que fue considerada hasta la práctica probatoria como tortura por parte de la Fiscalía, 4 son los medios de prueba principales que fueron practicados en sede juicio oral y sobre los cuales se edifica la decisión, ya que los demás son complementarios y varios de ellos tienen su base o fundamento exclusivamente en estos principales. Se trata de los testigos presenciales Kevin Hernán Acosta Llanos y Juan Manuel Satizábal Guevara, quienes declararon respecto de lo observado, y los videos que presentaron en vivo o a través de la red, que presentaron en vivos a través de la red social Facebook,
y quedaron registrados en la misma, siendo ellos por medio de sus teléfonos celulares quienes realizaron las tomadas de video. Señalaron en sus testimonios que la labor que cumplían era de carácter periodístico y estar avalados para realizar el cubrimiento de los enfrentamientos que se vivenciaban. Igualmente que el registro no se hizo en una memoria de los teléfonos o en tarjeta de memoria o similar, sino que la emisión se hizo en vivo y en directo a través de la red social. Por lo tanto, su registro quedó directamente en Facebook, estando disponible para quienes hacen parte de la red social. De manera conteste, expusieron en sus declaraciones juradas que el conflicto en las calles se vivenció por varias horas en diferentes sitios de la ciudad y que ya se venían realizando de esa misma manera. Al referirse ya a las horas de la noche, aproximadamente entre las 8 a 8:30, la actividad de los manifestantes se traslada y concreta sobre la Panamericana Sur, calle 17, entre calles octava a 11 aproximadamente, incluyendo la sede donde para esa época funcionaba la unidad de reacción inmediata y otras dependencias de la Fiscalía. Los testigos, al estar en desarrollo de su función informativa, se trasladan a ese sector para continuar presentando los videos a través de Red Alterna a cargo de Kevin Ferney y Juan Manuel, con el medio independiente Información al Día, Ceitera, que emitían para esa fecha a través de Facebook. Debido a esa situación de alteración del orden público y conforme a los registros aportados por la policía, se da la orden a los miembros de los grupos GOES, SMAT y Policía Uniformada en motocicletas que se trasladen a ese sector para efectuar el control y evitar el ataque a la sede de la URI. Así lo dio a conocer el testigo Jean Rolando Guzmán Nieto, quien dio cuenta que recibió audios de comunicaciones del SMAT de la fecha y hora de los hechos en los cuales se recibió la orden para los grupos. Los manifestantes que participaban de los actos hacían uso de elementos contundentes que arrojaban a los miembros de la fuerza pública y estos respondían con el uso de gases lacrimógenos y vehículos tipo tanquetas para hacer que se replegaran sus contrincantes. Los dos periodistas realizaban la labor de manera conjunta. Señalan que eran también protectores de derechos humanos y su labor tenía como finalidad la protección de los manifestantes. Declaran que observan cuando por los enfrentamientos y el accionar policial se retiran unos manifestantes hacia el sector de la glorieta de la Chinilla, los cuales se encontraban sobre la Panamericana o carrera 17, y en ese momento que arriban, inician cada uno a través de su usuario o página a emitir en vivo a través de video que queda registrado a través de la red social Facebook y fueron presentados como medios de prueba e incorporados durante el juicio oral. Se apreció, por tanto, durante la emisión de los videos que ellos comienzan a emitir y la grabación a quedar registrada precisamente cuando aún no se había disipado el humo de los gases lacrimógenos o los gases lacrimógenos lanzados por el SMAT para control y que ellos dan a conocer pronunciando oraciones que se escuchan en los videos como estamos en medio del enfrentamiento, salgámonos de este punto, estamos en riesgo porque estamos en la línea de fuego, cierro comillas. Este es un primer punto trascendental para el tema de decisión y es en ese momento donde aprecian aproximadamente a unos 50 metros a un uniformado que se acerca a una persona de sexo femenino, el cual la requiere. Dicen ambos testigos que por la distancia que se encontraban no alcanzan a escuchar cuál es el intercambio de palabras, refiriendo que aprecian cuando esta persona le propina un golpe a la mujer y se genera una confrontación verbal entre las dos personas. Esta parte no se alcanza a observar en los videos aportados por la distancia, los gases existentes aún en el aire y estar en un sitio sin iluminación que no permite un buen registro visual. Señalan los testigos e igualmente se aprecia ya en los videos que esta persona está irascible, ofuscada, realiza confrontación verbal y se registra que el periodista Juan Manuel Satizábal le manifiesta que se calme para que la puedan trasladar y al no acatar la orden dada por los uniformados entran a actuar los miembros del SMAT quienes la toman y la conducen. Respecto al tema puntual de la aprehensión, Kevin Erney Acosta Llanos señala inicialmente en su intervención en el juicio, abro comillas, perdón un momentico. Respecto al tema puntual de la aprehensión, Kevin Erney Acosta Llanos
señala inicialmente en su intervención en el juicio. Cuando me acerco al lugar, los agentes de policía, especialmente del SMAT y parte del GOES, se acercan hacia un muro. En primera instancia, inclusive en el directo, se evidencia como yo creía que era una persona sin hogar, que había quedado afectada por los gases. Ya cuando nos acercamos vemos que es una persona joven, de estatura baja, y estando a unos 50 metros aproximadamente a la mitad de la Panamericana, veo como un agente de policía quien andaba con un escudo se acerca. En ese momento, ya dos agentes de la policía, no recuerdo si eran GOES o SMAT, la tenían de pie y estaban intentando alarla. Este agente que tenía el escudo se acerca, le da un puñetazo en el sector del abdomen, situación que presumo le hizo perder la fuerza con la que se estaba resistiendo esta persona y permitió que la arrastran con mayor facilidad hasta un punto en donde ya empiezan varios agentes a agarrarla desde las cuatro extremidades para trasladarla. Ella se oponía, decía que si querían que la requisaran, que ella no estaba haciendo nada, que ella estaba saliendo de clases, no estaba haciendo nada. No recuerdo bien qué es lo que decía que estaba haciendo, pero que estaba haciendo algo totalmente ajeno a la movilización y que ella lo único que estaba haciendo era grabar, que por qué se la llevaban por grabar, cierro comillas. Más adelante, ante el interrogante del fiscal de qué es lo primero que usted escucha que expresa a los policías, el nombre que está completo, el testigo responde, comillas, que la dejaran quieta, que ella no estaba haciendo nada. Le dicen que se la van a llevar capturada, ella dice, ¿por qué? Por estar grabando, pero si yo no estoy haciendo nada. Yo acabo de salir, es que no recuerdo bien qué es lo que ella menciona que estaba haciendo, pero dice que acaba de salir de hacer algo y que pasaba por ahí cuando vio todo lo que estaba sucediendo, graba y los gases le habían asfixiado. Cuando en el interrogatorio cruzado es cuestionado sobre la persona o personas que realizaron la captura, no es concreto en señalar a cuál de las fuerzas que estaban actuando correspondían, si al GOES o al SMAT. Igualmente, al ser cuestionado incluso por el mismo fiscal respecto de su ubicación cuando inicia el procedimiento de la policía respecto a la captura de ALSM, señala que estaba a unos 50 metros de distancia y que no pudo observar con qué fue golpeada, si con la mano o con algún otro objeto, es decir, varía su posición inicial cuando sostuvo que pudo apreciar cuando el policía la golpeó con su mano. Es reiterativo en que no alcanzó a escuchar qué conversación inicial hubo entre ALSM y los miembros de la policía que inicialmente hicieron el requerimiento, señalando que de acuerdo a la expresión verbal no le pidieron documentos, siendo esto una apreciación personal respecto de ese importante momento. En tanto, Juan Manuel Satizábal, sobre el inicio de la situación que derivó en la captura y traslado de ALSM, ante preguntas formuladas por el fiscal en el interrogatorio directo, sostuvo que, comillas, nosotros con Kevin bajamos hasta el sitio para grabar y tratar de brindar un soporte y un apoyo a la persona que está siendo capturada y que se le cumplieran pues sus derechos. Llego yo al sitio, empiezo a transmitir en vivo y ahí pues ya nos damos cuenta que es capturada una chica. Sabemos que es una chica solamente porque por su tono de voz, pero desconocíamos contextura, desconocíamos edad, desconocíamos nombres, desconocíamos absolutamente todo de ella. ¿Recuerda usted en su aspecto vocativo quién o quiénes capturan a esa señorita? Contesta, no es muy difícil, no, es muy difícil, porque la policía frecuentemente intenta o hace lo posible por esconder sus identificaciones. Muy difícil identificar a un policía, aún incluso el día de hoy en operativos llegan totalmente sin identificación. Entonces sería muy difícil saber exactamente con precisión quiénes fueron. ¿Y por qué sabe usted que eran policías? Ah, porque tenían, bueno, su uniforme verde, llegaban en motos de policía, llegaban con armas, cierto, y con algunos parches que indican que son policías. Sin embargo, más adelante el fiscal vuelve a auscultarle sobre este mismo aspecto y esto fue lo referido, comillas. ¿Usted vio, presenció el momento de la captura de A, sí o no? Sí, sí, señor, de manera precisa. Sí, señor, de manera precisa, ¿cómo vio usted que se desarrolló ese procedimiento? Bueno, el procedimiento desde la misma captura fue algo que fue salido de tono porque a ella la sacan del sitio ya que ella estaba sentada sobre un andén, sobre una casa, en un antejardín, cuando la policía va y la saca a la carretera y un policía, creo que el SMAT, si no estoy mal, si el SMAT le propina un fuerte golpe en el estómago y después proceden a su traslado sin justa causa, sin tener pruebas de que ella hubiera estado tirando o tuviera elementos que le implicaran a ella, pues en el caso de ataque directo a la policía. ¿Por qué razón afirma usted que A, por ejemplo, en ese momento no tuviera ningún compromiso
en esas actividades que se desarrollaban en las protestas? Ya, en el momento en que la capturan, ella está, como les digo, está sentada en un andén, en un antejardín, desde donde hacía unos minutos había visto una revuelta, o sea, había habido unas confrontaciones desde ese punto, pero el momento en que llegan los agentes del ESMAD y del GOES y demás policías de vigilancia, ella en ese preciso momento, lo que nosotros podemos ver, porque estábamos retirados un poco del sitio, es que allá van y la sacan del sitio. Ella no estaba en la calle, no fue capturada en la calle ni nada de eso, ella estaba sentada en el andén. ¿Qué tan retirado estaba usted? 2 cuadras más o menos. Continúa las preguntas. ¿A partir de qué momento toma usted un video con ella? Pues en el momento en que estamos sentados y vemos que la policía saca a la chica del andén y la golpean. Ahí llegamos. Y en adelante mantiene la grabación. La grabación es continua hasta que entra en la URI. ¿Qué escucha usted? Escucho que ella está bastante alterada, lógico, se defiende pues manoteando y pateando, y por ese motivo 4 policías la cogen de sus extremidades y la cargan de cada una de sus extremidades y la cargan y la llevan hasta la URI. Cierro comillas. En respuesta a la pregunta de la procuradora, desde cuándo inicia la grabación en el video, señala, abro comillas, simplemente cuando llegamos al sitio que la policía del GOE la saca del punto donde ya estaba sentada en el antejardín, la saca y hace pues todo el proceso como ustedes lo observaron en el video. Cierro comillas. Para el juzgado, las declaraciones vertidas por los 2 únicos presenciales de los hechos que declararon en el juicio oral merecen plena credibilidad porque son serios, hilados, concretos y responden con precisión cuando son confrontados, incluso variando su posición inicial para señalar que no estaba correcta respecto de algunos puntos en concreto, como por ejemplo el señalamiento de la fuerza a la cual pertenecía la primera persona que entró en contacto con ALSM. Y es claro que durante sus intervenciones, y como claramente lo expusieron, varias cosas se extractan. Lo primero, que no saben con precisión si ALSM estaba en el grupo de manifestantes que instantes antes había realizado enfrentamientos con los miembros de la fuerza pública. Segundo, que no escucharon qué conversación o diálogo inicial hubo entre el agente captor y ALSM. Y tercero, que no saben quién fue la persona que tuvo el primer contacto con ALSM al momento de ser capturada en el jardín sobre la carrera 17 de la autopista sur de esta ciudad, y tampoco quién fue la persona que la golpeó y con qué elemento. Y es importante reseñar que hubo un punto de mayor cantidad de interrogantes para ser respondido por los testigos, como es a qué fuerza pertenecía la persona que realizó la captura, porque ambos son claros en señalar la presencia de GOES, ESMAD y de la fuerza disponible, identificándolos por sus uniformes y de acuerdo a la capacitación recibida, y lo que refieren es que primero arribaron miembros del GOES y luego los integrantes del ESMAD que hicieron el traslado de ALSM. La diferencia que existe, señala, consiste en que los miembros del GOES no usaban el traje de protección que sí portaban para los procedimientos antidisturbios los miembros del ESMAD. En los videos que fueron aportados, en especial el tomado por Kevin Erney, que tiene un mejor ángulo y mejor calidad de imagen que el realizado por Juan Manuel, ya que el primero tiene más estabilidad de imagen, el segundo la cámara se mueve mucho más y no es tan clara, se aprecia a las 4 personas de sexo masculino integrantes de la fuerza pública y que hacen parte del denominado ESMAD por el traje que portan. Entre ellos 4 se escucha una persona que señala que tiene el número 0305523 en su uniforme, sin más datos respecto de las otras personas que actúan. Pero ni los 2 únicos testigos, ni los denominados testigos silentes, como son los videos subidos a la plataforma Facebook y presentados durante el juicio, siendo sometidos a contradicción, permiten identificar que Víctor Hugo Martínez Martínez, John Jader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Pérez participaran en la captura inicial o golpearan a ALSM. En la documentación aportada aparece que el número 0305523 pertenecía a otro miembro de la fuerza pública, con quien se tramitó proceso diferente, siendo la única persona que se identificó plenamente por el número de su uniforme. Al revisar el escrito de acusación, se determina que la fiscal Marta Andrea Romero Reyes consignó como hechos jurídicamente relevantes que el 12 de mayo de 2021 en Popayán, la menor ALSM transitaba por el lugar de la protesta social
cuando percibió que los miembros de la Policía Nacional arribaron con motos y tanquetas para alejar a los manifestantes. Comenzó a filmar lo que ocurría, se refugió en un muro pequeño ubicado en la parte exterior de un local comercial de razón social Toma y Juega en la carrera 17 número 11B11, momento en que los uniformados Víctor Hugo Martínez Martínez, Julián Andrés Martínez Pérez y John Jader Montenegro Camilo, servidores públicos, con el fin de castigarla por un acto por ella cometido, esto es, el solo hecho de encontrarse filmando en desarrollo de la protesta social con su teléfono celular y abusando de sus funciones, la sacaron con violencia del lugar, le quitaron su teléfono celular y la privaron de su libertad sin encontrarse cometiendo algún delito alguno, solamente filmando lo que ocurría. Esto es lo consignado por la señora fiscal. Ahora bien, de esa manifestación que fue la base para procesar a los mencionados y fue reiterada en la formulación de acusación, teoría del caso y alegatos iniciales por el señor fiscal, a quien le tocó asumir el proceso ya adelantado, debe hacerse la pregunta de qué logró demostrar la Fiscalía más allá de duda con las pruebas practicadas en el juicio, siendo las principales las que se acaban de reseñar. La respuesta es que ninguna, porque primero, de manera alguna, se comprobó que ALSM no estuviera siendo parte del grupo de manifestantes que de manera concomitante se encontraban en el sector, tampoco que ella estuviera haciendo únicamente un video con su teléfono celular y que fueran ellos quienes realizaron la acción material de sacarla con violencia del lugar donde para la Fiscalía se refugiaba y que la acción fuera dolosa para privarla de la libertad abusando de su cargo. Apréciese que son los declarantes ya reseñados quienes señalan que ALSM hizo tal manifestación a los miembros de la fuerza pública cuando se producía su traslado y ella se enfrentaba verbalmente. Ella fue quien dijo que estaba grabando y no estaba haciendo nada más, pero esa información fue totalmente insular, ya que ni Kevin ni Juan Manuel estuvieron en la posibilidad de observarla, porque cuando ellos arribaron a la zona de los hechos había una gran cantidad de gases lacrimógenos que ellos mismos dijeron les dificultaba la visibilidad. Más aún, a la distancia que se encontraba cuando iniciaron los hechos y al ser en hora nocturna, sin que el lugar tuviera una buena iluminación, encontrándose que incluso dividían su atención porque miraban a través de sus ojos, pero también dirigían su mirada a la pantalla del teléfono celular por el cual emitían y dijeron tenían que estar pendientes de no caerse. Ninguna de las personas que declaró en juicio, ni los videos, escúchame. Nicole, si me puedes conseguir un agüita, por favor. Gracias. Ninguna de las personas que declaró en juicio ni los videos permiten establecer cuál fue la conversación inicial entre ALSM y los miembros de la policía, si fue informada o no de las razones por las cuales iba a ser conducida a las instalaciones de la URI, lo que se conoce la reticencia que ella muestra al traslado y posteriormente su conducción en donde se presentan cruces de palabras. Es claro que quien podía aportar esa información de un lado era la menor ALSM, pero es un hecho conocido las causas por lo cual no es posible, y de otro lado, el policía o policías que inicialmente la requirieron y entablaron la conversación, que sí está demostrado existió porque Kevin y Juan Manuel sostienen que hubo diálogo, que hubo gesticulaciones, pero no lograron escuchar a qué se refirieron. Pero como se encuentra establecido, no se logró establecer quién fue ese policía. Los dos videos exhibidos tampoco permiten visualizar qué se encontraba realizando ALSM antes de los hechos, es decir, si realmente estaba grabando con su celular y no estaba con los manifestantes que instantes previos estaban sobre ese mismo sector. Ya quedó reseñado igualmente que los dos testigos presentes no vieron a Martínez Montenegro y Martínez Pérez capturando a ALSM. Son enfáticos y precisos en exponer en sus declaraciones que no vieron quién fue, ni tampoco los videos permiten confirmar quiénes fueron las personas que primero actuaron. Es claro además que no hubo un registro escrito en la URI donde fue conducida ALSM de quién fue el agente o agentes captores, quién hizo esa primera aproximación y aprehensión física. Tampoco como se verá en el análisis del delito siguiente,
de quienes hicieron el traslado y entrega a quienes se encontraban en ese lugar, la URI, tal como quedó reseñado en la audiencia de juicio oral en referencia a la prueba documental solicitada por la Fiscalía, la que se pretendía incorporar como prueba la de un proceso disciplinario adelantado, no fue incorporada por comprometer el derecho constitucional y legal de no autoincriminación de los acusados, quienes guardaron silencio durante todo el procedimiento, no siendo por tanto factible alterar esa decisión e incorporar documentos que cercenaran su derecho. Ahora bien, otro aspecto de fundamental relevancia tiene que ver con el contexto en el cual se produjo la aprehensión, para determinar si era factible o no que los miembros de la fuerza pública actuante pudieran primero aprender y luego trasladar a ALSM hasta las instalaciones de la URI. Sea lo primero señalar que dentro de las funciones de la Policía Nacional se encuentran las de preservación del orden público y la protección de personas y bienes, debiendo adelantar las acciones para que no sean afectados, los cuales deben realizar dentro del respeto por la dignidad de las personas y del marco de la Constitución y la ley. El decreto 033 de enero 5 de 2021, expedido por el presidente de la República, denominado Protocolo de Acciones Preventivas Concomitantes Posteriores, denominado Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana, estableció las, comillas, directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas, cierro comillas, siendo la norma vigente para el momento de los hechos. En relación al papel del SMAT, señalaba en su artículo 34, actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. La intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT será entendida como la última instancia y el último recurso para controlar los actos de violencia que cometan personas o focos específicos dentro de una manifestación pacífica. Los miembros del SMAT pondrán en marcha los planes y procedimientos operativos fijados con anterioridad al desarrollo de la manifestación pacífica, los cuales deben satisfacer los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por tanto, se deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, el personal del SMAT estará ubicado en sitios estratégicos que permitan una acción oportuna frente a actos de violencia a fin de restablecer la convivencia. Su actuación será ordenada por los alcaldes distritales o municipales. Segundo, el comandante de las secciones del SMAT y de los grupos de fuerza disponibles destinados a la intervención en manifestaciones tendrán comunicación directa con el puesto de mando unificado PMU. Tercero, una vez los miembros del SMAT retomen el control de la situación y se ordene su retiro del lugar, siempre y cuando se haya hecho uso de la fuerza, deberán presentar un informe dirigido a sus superiores. Parágrafo 1. La intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT deberá considerarse la última ratio para el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. Antes de su intervención deberán agotarse las instancias de diálogo y mediación. Cierro comillas. En relación con la protesta social que se evidenció en Popayán para abril y mayo de 2021, el SMAT se encontraba realizando las tareas encomendadas teniendo en cuenta que, como ya quedó reseñado, era notable la alteración del orden público y la fortaleza de las confrontaciones. Se itera que los testigos de la Fiscalía dan cuenta que las jornadas venían desarrollándose desde días atrás y tenían una larga duración, presentándose en diferentes sitios de la ciudad. Para el día 12 de mayo, luego de las 8 de la noche, la confrontación se trasladó a la carrera 17 vía Panamericana Sur, entre las instalaciones en ese momento de la URI y el sector conocido como la Glorieta de la Chirimía, una extensión aproximada de 5 cuadras. Los miembros de los grupos actuantes, incluyendo el SMAT, fueron dirigidos por sus superiores a ese sector para retomar el orden público y evitar ataques a la sede de la URI y otras dependencias de la Fiscalía. Es así como se formó un enfrentamiento donde la fuerza pública hizo uso de tanquetas y de gases lacrimógenos para evitar la aglomeración violenta de personas. Eso lo informan Kevin y Juan Manuel y da cuenta igualmente Jean Rolando Guzmán, investigador líder del caso,
al hacer referencia a las grabaciones obtenidas provenientes del ESMAD y requeridas dentro de la fase de indagación por la Fiscalía. Se destaca que en la grabación de Juan Manuel, de manera especial, él menciona que están en medio de la situación y da cuenta del uso de gases y que los manifestantes se movilizan hacia la glorieta y en esos momentos cuando ocurre lo de ALSM. Igualmente la testigo Aida Julieta Sánchez Alzate, miembro de la Policía Nacional que se encontraba en las dependencias de la URI, esperando a los capturados que se habían presentado en el centro debido a las manifestaciones tumultuarias, quienes pone que, comillas, nos dijeron que todavía no llegaban los capturados por los bloqueos que se tenía. Se escucharon detonaciones y piedras que le tiraban a las instalaciones de la URI. Nos alertamos, salí a mirar las cámaras de seguridad de ingreso a la URI, estaba en vivo lo que manejaba Red Alterna de las manifestaciones de aquí de Popayán y observé que ingresaron unas personas a la URI. Recuerdo que había 2 femeninas. No tengo claro cuántos masculinos ingresaron al tiempo, todos a las instalaciones de la URI. Más adelante señala que el propósito de las personas era ingresar a esas dependencias. Es decir, que ya da cuenta que efectivamente se estaban presentando ataques a las instalaciones situadas en el sector donde se produjeron los hechos objeto de proceso. Entonces debe tenerse muy en cuenta el contexto en el cual se produjo la que han denominado captura, porque es muy distinto aprender una persona que está solitaria en la calle y de un momento a otro es requerida capturada por las autoridades a la forma en que se presentó este hecho. Es decir, ALSM no se encontraba disfrutando de la noche cerca de su casa o en un lugar de estudio, ni compartiendo con personas de su edad, ni caminaba tranquilamente por una calle de la ciudad en un sector donde hubiese normalidad. Por el contrario, estaba en una zona que en ese momento presentaba una muy elevada agitación del orden público, en el preciso momento en que se estaban presentando fuertes enfrentamientos entre manifestantes y los grupos ETMAD y GOES, que incluyeron el uso de vehículos de gran dimensión y de gases lacrimógenos que recibían ataques por parte de los manifestantes, quienes al parecer pretendían ingresar a las instalaciones de la URI conforme se registró en las órdenes y declaró la señora policial Aida Julieta Sánchez Alzate. ALSM era una persona que en ese momento estaba en una parte donde se concentraban los factores de violencia y enfrentamientos que desde días atrás se venían presentando dentro del denominado estallido social y que conocía la ciudadanía por su hecho notorio y que se evidenciaba no solo en la ciudad, sino en otras capitales y respecto al cual se presentaba difusión a través de medios de comunicación masivos y a través de redes sociales. Ahora bien, de acuerdo a las características físicas que se conocieron de ALSM durante la práctica probatoria, básicamente la inspección técnica a cadáver y la necropsia médico-legal practicada a su cuerpo, respecto de lo cual declararon el subintendente Carlos Eduardo Solarte Rosero, adscrito a la SIJIN, y la doctora Blanca Inés Aviramo Muñoz, médica del Instituto de Medicina Legal, quienes en su orden realizaron las referidas actuaciones. Ella tenía 1.62 metros de estatura, siendo de contextura media gruesa y peso entre 55 a 17, perdón, entre 55 a 60 kilos con 17 años de edad cumplidos. Se trataba, por tanto, ALSM de una persona de sexo femenino con una estatura superior a la promedio en Colombia, que es más o menos 1,56 en la mujer y este sector del país conforme a su tipología. No de una forma peyorativa, pero de acuerdo al contexto en que se presentaron los hechos, ALSM no tenía en ese momento el comportamiento de una menor de edad que está en el lugar y momentos de manera alguna adecuados para una persona de 17 años y más de sexo femenino, cuyo lugar de residencia estaba ubicado en un lugar muy lejano de ese punto, ya que refirieron su tía Yolanda Sánchez Erazo y su abuela Doris Erazo Montenegro que ella residía en cercanías del barrio Bello Horizonte y que no estaba en labores de estudio según la información que ellas tenían. Entonces, la persona que realiza inicialmente la privación de la libertad lo hace en ese contexto, es decir, una persona que se encuentra en una zona de conflicto, donde de forma concomitante se están presentando confrontaciones, existiendo aún rastro de los gases que se estaban usando, sin que hubiera presencia de otras personas precisamente por ser un punto de violencia, y acto seguido esta menor es entregada a los miembros del ESMAD que hacen su traslado inmediato. Ahora bien,
El Código de Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, permite que se realice la privación de una persona con el fin de constatar, entre otros aspectos, si puede haber o no comisión de conducta punible. El artículo 159 refiere a esa posibilidad para identificación y para determinar si había una conducta que pudiera ser de carácter delictivo. Igualmente, en el artículo 155 determina que una persona puede ser trasladada para protección cuando la vida e integridad de una persona natural se encuentre en riesgo o peligro y no acepte la mediación policial como mecanismo para la solución del desacuerdo. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá trasladarla para su protección en los siguientes casos: A, cuando se encuentre inmerso en riña; B, se encuentre deambulando en estado de indefensión; C, padezca alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental; D, se encuentre o aparente estar bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas y exteriorice comportamientos agresivos o temerarios; E, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad; o la de terceros, F, se encuentre en peligro de ser agredido. En este evento, ALSM se encontraba en medio del gran desorden público ocasionado por un grupo tumultuario de personas. Se encontraba en el centro de la confrontación y sin una razón válida o lógica para estar ahí, más que hacer parte del grupo de personas que realizaron ataque contra la fuerza pública. El mismo testigo Juan Manuel, en una parte de su intervención, señala que a ella la vencieron los gases, y eso no lo dijo sin base o fundamento, sino porque estaba precisamente donde se estaban disipando y eran tantos que no le permitían. Y eran tantos, perdón, aquí voy a hacer una modificación. Y era tan denso que no le permitía una correcta visión. Igualmente, el momento después le dirigió palabras para que se calmara, teniendo en cuenta la actitud agresiva que mostró. Entonces, ALSM, si bien era una menor de edad, no tenía apariencia física ni su conducta se atemperaba a ser una menor de edad, y debe apreciarse que los miembros de la fuerza pública estaban haciendo la conducción de las personas que estaban participando en los hechos, tan así que se refiere que otros 3 menores de edad fueron entregados a sus familiares de manera simultánea con la entrega que se hizo de ALSM a su tía y abuelo. Así también lo refiere el capturado John Sebastián Cifuentes Rodríguez, quien dijo fue aprehendido en el centro de la ciudad por hacer parte de la revuelta y dio cuenta de la presencia en la URI de otras personas en su misma situación. Por tanto, no fue un proceder unitario o aleatorio en contra de ALSM. Era un procedimiento que se estaba desarrollando frente a los participantes o posibles participantes en la protesta social que ponían en riesgo la vida e integridad suya y de terceros y que exteriorizaban comportamientos agresivos o temerarios. ALSM estaba en peligro de ser agredida o bien podía poner en riesgo a otras personas. No puede exigirse que al momento en que se presentaran los hechos, que es cuando se debe hacer el estudio, quien hizo la denominada aprehensión y quienes la movilizaron tuvieron una consideración diferente por todo ese contexto al cual se ha hecho referencia. Por lo tanto, al realizar la aprehensión y conducción inmediata de ALSM hasta las instalaciones donde estaban las autoridades de diferente orden, incluyendo las de protección a menores de edad, no se encuentra que lo hicieran abusando de sus funciones, sino en pleno cumplimiento de ellas, y tampoco que se defiera un fin doloso de privarla de manera ilegal de la libertad, sino con base en lo que estaba ocurriendo en Popayán para esa época. La labor que ellos cumplían con base en órdenes, la situación puntual que se presentaba frente a ALSM y dentro del marco de legalidad. Y también es relevante para la decisión que se asume de carácter absolutorio señalar que los miembros de la fuerza pública que participaron en la actividad de captura y traslado de ALSM se dirigieron de manera inmediata desde el lugar donde fue encontrada sobre la carrera 17 a las instalaciones de la URI, siendo observado este procedimiento por varias personas y sin demora hicieron entrega de ella a los servidores encargados del trámite de acuerdo a la situación especial que se vivenciaba en ese momento. Es decir, fue un traslado sin demora, inmediato, lo cual se pudo apreciar en los videos aportados.
trámite que duró un corto espacio de tiempo, lo cual denota una ausencia de dolo en su proceder. Su misión era controlar a las personas que estaban en las protestas o bien protegerlas y trasladarlas hasta las instalaciones de la URI para los procedimientos siguientes. Debe dejarse en claro para los aspectos probatorios que fue ALSM y no otra persona quien quedó registrada en los videos de Kevin Acosta Llanos y Juan Manuel Satizábal Guevara, y a quienes ella observaron, como la menor de edad que fue conducida a la URI por parte de miembros del ESMAD, porque ellos así lo refirieron. Sus familiares ya se han reseñado y quedó establecido dentro del juicio. La subintendente Gina Lizeth Ponce Beltrán, en su declaración rendida el 18 de abril de 2024, señaló que fue la encargada de recibir a una menor y que luego de los luctuosos hechos ocurridos con su fallecimiento y ver los videos de Facebook, constató que se trataba de ALSM. Y las testigos Juliana Sánchez Erazo y Doris Erazo Montenegro igualmente confirman haber recibido en la URI a su familiar, y la primera refirió haber visto los videos en redes e informarle a su sobrina que se trataba de ella y de su traslado a esas instalaciones. En conclusión, respecto del delito de privación ilegal de la libertad por el cual fueron vinculados Víctor Hugo Martínez Martínez, John Hader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Pérez, con las pruebas practicadas en el juicio oral, no se estableció que la aprehensión realizada de la menor ALSM tuviera la connotación de ser ilegal y que se hubiera hecho por parte de miembros de la fuerza pública abusando de sus funciones, sino dentro del contexto de la labor que realizaban en ese momento de recuperación del orden público y de una persona que estaba dentro del territorio en el cual se realizaban las confrontaciones y estando dentro del ámbito de las funciones que les atañe según la norma vigente para el papel de SMAT y autoriza el Código de Convivencia Ciudadana. Tampoco se estableció en el nivel de conocimiento más allá de duda que alguno de ellos tres hubiese realizado la retención inicial de la menor, porque ni los videos ni los testigos presenciales u otro medio de prueba válido determina que la persona que capturó fue alguno de ellos. En consecuencia, al no encontrarse establecida la tipicidad del delito en cuanto a los aspectos de la conducta y autoridad de la misma, se debe aplicar el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, resolviendo la duda que surge a favor de los procesados y en consecuencia absolverlos del cargo. Me excusa. Por su parte, el delito de tortura, por el cual también fueron los procesados residenciados en juicio criminal, se encuentra previsto en el artículo 178 del Código Penal, disposición que establece: el que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospecha que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión. La misma norma, cierro comillas, la misma norma señala igualmente que en idéntica sanción incurrirá quien cometa la conducta con fines distintos a los expresamente descritos en el inciso primero, precisando además que no se entenderá por tortura el dolor o sufrimiento derivados únicamente de sanciones lícitas o de consecuencias normales o inherentes a ellas. De esta manera, la configuración típica del delito de tortura exige no solo la demostración de dolores o sufrimientos físicos o psíquicos, sino además la acreditación de un comportamiento deliberado e intencional orientado a generar afectaciones incompatibles con la dignidad humana, circunstancia que obliga al juzgador a efectuar un análisis particularmente riguroso de la prueba recaudada, atendiendo la gravedad de la imputación y las consecuencias jurídicas y sociales derivadas de la misma. Al respecto de esta conducta, es de principal relevancia señalar que la Fiscalía, al momento de los alegatos de cierre, solicitó la absolución de los tres procesados al considerar que la conducta por ello realizada durante el traslado de la menor ALSM desde el punto donde fue capturada hasta las instalaciones de la URI no conllevó actos que puedan encuadrar dentro de la descripción típica abstracta, y que si bien hubo uso de la fuerza, esta no fue del talante ni con la intención de causar dolor o sufrimiento o castigarla por un acto por ella cometido,
como en la acusación había sido considerado por la fiscal a cargo en ese momento del caso. Conforme a la tesis acusatoria, los aquí procesados, abusando presuntamente de sus funciones como integrantes de la Policía Nacional, habrían sometido a la adolescente a actos de violencia física y psicológica, uso excesivo de la fuerza y restricción arbitraria de su libertad ambulatoria, motivado según la Fiscalía por el hecho de que la menor se encontraba registrando audiovisualmente algunos procedimientos policiales realizados en desarrollo de sus manifestaciones, en desarrollo de las manifestaciones. Es importante señalar que si bien la Fiscalía puede mutar su posición acusatoria y solicitar absolución en favor de una persona, ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal, número de providencia SP 6808-2016, radicado 43837, fecha 25 de mayo de 2016, que de acuerdo a la postulación, la solicitud absolutoria de la Fiscalía no obliga al juez ni equivale a un retiro de los cargos. Es equiparable a la petición que hace la defensa, por lo que el juez puede acogerla o rechazarla. Esto por cuando la decisión judicial debe ser una verdadera resolución sobre los hechos. Sostiene la Corte que si el juez detecta que las pruebas practicadas demuestran la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, tiene la autonomía para emitir sentencia condenatoria, constituyéndose en una garantía de la independencia judicial, y el no realizar valoración entraría a configurar una refrendación de la voluntad del acusador y no un acto jurisdiccional válido. No obstante, agotado el juicio oral y efectuado el análisis integral, conjunto y sistemático del acervo probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica, encuentra el despacho serias deficiencias probatorias respecto de la identificación plena e inequívoca de los autores materiales de las conductas imputadas y de manera especial varios vacíos sustanciales frente a la configuración típica del delito acusado. Por ello se sustentará la tesis ya emitida en fecha anterior respecto a la absolución de los procesados solicitada por el ente acusador, Procuraduría y por supuesto defensa. Ahora bien, en relación con el caso bajo estudio, referidos a los actos que en principio para la Fiscalía constituyeron tortura, se encuentra acreditado que existió un procedimiento policial de conducción y restricción transitoria de movilidad respecto de la adolescente ALSM en el contexto de alteración del orden público antes referido presentado en inmediaciones del sector de la Glorieta de la Chirimía. Lógicamente, en unión con el delito antes estudiado de privación ilegal de la libertad, la fuente principal de información respecto de los hechos que la Fiscalía en principio consideró constitutivos de tortura son los testimonios de Kevin Erney Acosta Llanos y Juan Manuel Santizábal Guevara, y de manera principal los videos que fueron creados a través de la red social Facebook y su aplicación Facebook Live, que permite la transmisión de imágenes de manera directa al público y ser observados por las personas que forman parte de la red. Pero para este segundo análisis se parte ya de la conducción que se hizo de ALSM desde el punto donde fue capturada y las instalaciones de la URI, a las cuales fue llevada en un recorrido de pocos minutos por espacio aproximado de 400 metros. Para la Fiscalía, de manera inicial, los miembros del ESMAD vinculados al proceso durante el recorrido, comillas, ejercieron uso excesivo de la fuerza e infligieron a ALSM dolores y sufrimientos físicos que consistieron en reducirla y controlarla de manera violenta en contra de su voluntad, ejerciendo presión en sus extremidades superiores e inferiores, evitando la movilidad de la niña y exponiendo su ropa interior sin ningún tipo de compasión, en algunas oportunidades arrastrando su cuerpo sobre el piso, maniobras que le causaron a la menor múltiples abrasiones en extremidades superiores e inferiores. Asimismo, le gritaban durante el traslado que una mujer no le iba a ganar a 4 hombres, y ella gritaba replicando 4 hombres contra una mujer, que se traducen en castigo por el hecho de ser mujer. Posición que de manera similar se presentó durante la apertura de juicio oral al exponerse la teoría del caso. Los videos referidos permiten apreciar que ALSM, quien vestía una sudadera blanca y un buzo blanco, en hechos que se presentaron en las horas de la noche en el sector referido, es tomada por un total de 4 miembros del ESMAD conforme las vestimentas que se aprecian, cada uno de una extremidad utilizando fuerza, mientras la menor lanza improperios y se resiste e intenta a través de los movimientos corporales
deshacerse de las manos de los uniformados que la sujetaban, que se aprecian son personas de buena talla y, como lo dice también el testigo Juan Manuel Satizábal, se trataba de personas corpulentas. Pero en ese traslado no se aprecia una violencia que permita determinar que de manera dolosa la estaban castigando o lo estaban haciendo de una forma ruin o para afectar su integridad física o su dignidad. Por el contrario, es la manera que encuentran mejor para poder efectuar un traslado con menor posibilidad de reticencia por parte de la persona. Es notorio que ALSM no atendió los requerimientos policiales y adoptó una actitud de confrontación y de no acceder a ser conducida de manera pacífica a las instalaciones de la URI. Muestra repulsa a la actividad policial y es cuando, no de una manera violenta extrema, como lo consagra la Fiscalía en su acusación, sino haciendo uso de una fuerza proporcional, es asida por sus 4 extremidades y llevada cargada por los miembros del ESMAD. En el momento que se presenta por los movimientos serpenteantes que hace la menor para evitar ser trasladada, se le baja la sudadera que portaba y los miembros de la policía toman la decisión de bajar a ALSM sobre el piso, lo cual hicieron de manera lenta, cuidando de no afectarla. Es decir, no la depositan de manera fuerte, no la golpean contra el piso, ni tampoco la arrastran. Permiten que se acomode sus vestimentas sin soltarla totalmente y una vez arreglada de nuevo retoman la conducción. Es decir, esa situación acontecida con la ropa que vestía no fue realizada por alguno de los 4 integrantes del ESMAD o alguna otra persona, sino producto del desplazamiento y movimientos realizados. Lógicamente, los uniformados se detuvieron al apreciar que podía quedar en exhibición de la ropa interior. Esta conducta de quienes realizan el traslado permite establecer que no se tenía la intención de causarle daño, de hacer más perjudicial el traslado o que se tratara de un castigo corporal. Luego los videos y los testigos señalan que prosiguen el camino y llegan a las instalaciones de la URI y es dejada en ese sitio donde se encontraban funcionarios de distintos estamentos y donde estaban siendo conducidas las personas que participaban en las manifestaciones, incluidos los menores de edad, destacando que había un grupo para atenderlos y garantizar derechos. Los miembros del ESMAD no ingresaron a la URI, solo la menor, y así declaró Gina Lizeth Ponce Beltrán, quien es la persona que atiende inicialmente en la URI a ALSM, e igualmente el civil John Sebastián Cifuentes Rodríguez, quien estaba en calidad de aprendido cerca de la entrada de las instalaciones, ya en su parte interior, y pudo apreciar por sus sentidos el ingreso de ALSM. Existe el pleno registro visual y testimonial desde que fue aprendida hasta el momento en que es puesta a órdenes de autoridad en la URI, que en momento alguno fue objeto de tocamientos lascivos o libidinosos, o que tras la aprehensión alguno de los policías que la trasladó le hubiera causado golpes, puños, patadas o la hubiera arrastrado sobre el piso o el pavimento de la vía por donde se produjo el movimiento de traslado. Al ingresar la menor y establecerse por parte de quienes la atendieron que se trataba de una persona menor de edad, entran de inmediato a tener actividad los miembros del grupo de infancia y adolescencia para restablecimiento de sus derechos, incluida Aida Julieta Sánchez Alzate, quien es una de las personas que señala observó a través de video la llegada. También declaró Hernán Ortiz Vivas, quien presenció el ingreso de la menor y de personas ataviadas con trajes de protección negros que dejan a la menor y se retiran sin que refiera situaciones de las cuales se puede derivar que fue objeto de tortura. Entonces, la situación de la absolución que respecto al delito de tortura solicitó la Fiscalía se comparte plenamente. No se encuentra un acto de violencia, de sufrimiento, de dolor que fuera realizado por los miembros de la fuerza pública, distinto al traslado que se hizo hasta las instalaciones policiales mediante la sujeción que viene a ser el uso racional, proporcional de la fuerza, al cual está autorizado por parte del Código de Convivencia Ciudadana, así como las normas policiales,
La ley 1801 de 2016 en el artículo 22 señala que puede ser utilizada la fuerza legítima como un mecanismo y que ésta debe ser necesaria, proporcional y racional. El evento que ante la clara reticencia de la menor no hubiera sido trasladada en la forma en que fue visualizada a través de los videos y Facebook. Perdón, hago una inflexión. En el evento que ante la clara reticencia de la menor no hubiera sido trasladada en la forma en que fue visualizada a través de los videos de Facebook y por los testigos, ¿cuál hubiese sido la forma de conducirla por la actividad y el sitio donde se encontraba y el riesgo que para ella y para las demás personas se presentaba con el ataque de la multitud? Tendría que haber sido llevada por una o dos personas, pudiéndose producir daño o atacar a los uniformados porque tendría libertad o de sus manos o de sus pies para hacerlo. Y no se consideró el uso de las esposas, se entiende por la credibilidad que era menor de edad y la prohibición que existe para usarla respecto de personas con edad inferior a 18 años. Y otro punto de relevancia, teniendo en cuenta el sitio donde se encontraba, la situación que se vivía era mucho más delicada para los fines de los policiales no realizar el traslado hasta un sitio seguro que dejar a la menor en estado de desprotección y riesgo, porque los enfrentamientos no habían cesado y de sucederle algún percance también se habría podido achacar responsabilidad por omisión a los miembros de la fuerza pública que trataban de retomar el orden. No era dable dejar a la menor en medio de la zona donde se vivía a plenitud el conflicto. De quererse ocasionar daño y castigo, la hubiesen podido aplicar las esposas que causan dolor e incomodidad y son un mecanismo efectivo de control. Pero nótese que pese a que ellos tenían tales elementos disponibles, conforme lo dijo Juan Manuel Satizábal, no las usaron precisamente porque no se compadecía con la actividad que en ese momento se estaba desarrollando y respetaron que respecto de menores de edad no se pueden usar. Y un punto de relevancia es que sería sumamente ilógico que sabiendo los miembros del SMAT que estaban siendo filmados, que el procedimiento se estaba registrando por dos periodistas que estaban identificados y que ellos ya conocían, porque es claro que ya venían desarrollando la tarea de cubrimiento de los hechos que se registraban desde días atrás y que actuaban a su vez como garantes de derechos humanos y por lo tanto se permitía su acercamiento, fueran a causar detrimento físico a manera de castigo y más aún a una menor de edad. Escaparía de cualquier lógica que una persona con una inteligencia media arriesgara su libertad al causar afectaciones a otra cuando había testigos presenciales con uniforme y distintivos de prensa, además de ser garantes de derechos humanos, los cuales no realizaban labor ocultos, solapados o a distancia, sino que al estar autorizados usaban sus teléfonos de forma directa, abierta y a la vista de quienes se encontraban en la zona. El delito de tortura, por regla general, se realiza en sitios donde no haya más personas que puedan observar o escuchar los castigos físicos que se realizan contra los semejantes, de manera encubierta, procurando la máxima reserva posible porque es de suprema gravedad. Los uniformados del SMAT habían recibido formación y directrices sobre los procedimientos que debían cumplir y ellos actuaron conforme a sus deberes. Protección de la menor, retirarla del lugar donde se encontraba próximo a los enfrentamientos donde había uso de gases, tanquetas, uso de ataques con objetos contundentes e incluso bombas incendiarias. Conducción con la fuerza necesaria para confrontar la reticencia y movilidad que mostró la menor y entrega a personal que atendía a las personas que eran conducidas, entre las cuales estaban los garantes de los menores, debiendo recordarse que no solo fue ALSM la conducida, sino al menos 3 menores más. Los dos testigos presenciales que declararon Kevin y Manuel son contestes en señalar que en el traslado no pudieron observar que se presentara maltrato, golpes. Sí critican que era poco digno por la forma en que la llevaban entre 4 personas e incluso reclaman Manuel que se hubiese usado esposas, pero sobre este aspecto ya se hizo referencia de las razones por las cuales no era posible. Los otros testigos ya hacen referencia a situaciones ex post, luego del procedimiento en la URI con personal de infancia y adolescencia, que se comunicaron con el padre de la menor, quien era para esa fecha policía, pero no laboraba en la ciudad. Luego de aproximadamente una hora y media de su ingreso,
a la URI fue entregada a la señora Doris Erazo Montenegro, que es la abuela, y su tía Juliana Sánchez Cerazo. Ellas relataron en el juicio que ALSM estaba brava por un celular que llevaba y no le fue devuelto, que ese era su motivo de inconformidad, misma que mostró antes en las instalaciones de la URI cuando lanzó un zapato y se mostró muy contrariada por ese hecho. ALSM, tras salir de la URI, se traslada con sus dos familiares a la casa de ellas en el barrio Bello Horizonte. Se queda a dormir en la casa de la abuela y no se aprecia en ella una actitud revanchista, reticente o de querer de pronto terminar con su vida. Cena sin problemas, toma una pijama que le prestan los familiares, que incluso dicen le queda grande, y se acuesta. Y es luego, al otro día, a la hora del desayuno, cuando es informada que el video de su recorrido hasta la URI hace parte de un video viral que está en redes. Ella mira el video y hasta ahí supo la familia de ella. Ese fue el último contacto que tuvo con sus seres queridos. ¿Qué pasó por la mente de A en ese momento? ¿Qué aconteció en la parte psicológica, en su parte psicológica tras ver el video? Pues es un secreto que no conoceremos porque desafortunadamente tomó la fatal decisión de terminar con su vida. Una situación dolorosa, pero en la cual no hubo participación de alguna persona o fuera derivada de alguna clase de ataque en contra de su libertad, integridad y dignidad sexual, como en principio se formó y que detonó en los grupos de manifestantes un alto grado revanchista que terminó con la destrucción de la URI y la sede de la Fiscalía. Al cuerpo fue practicado necropsia médico-legal, Al cuerpo fue practicado inspección técnica a cadáver y necropsia médico-legal y registraba algunas huellas o rastros de violencia, pero no de una violencia inusitada, de una violencia elevada, sino lesiones leves, escoriaciones y de otras, conforme la señora la perito médica Blanca Inés Avirama Muñoz. No se estableció que tuvieran una relación directa con el día anterior, sino que eran de mayor antigüedad, siendo ella quien practicó esa necropsia médico-legal y que también fue realizada un análisis de victimología por parte de Eric Rodolfo Hernández, quien es señalado como un perfilador, en el cual da cuenta también que pudo apreciar algunas lesiones leves. Debe indicarse con claridad que la menor ALSM no fue objeto de afectaciones en contra de su integridad, libertad y dignidad sexual. No se realizaron tocamientos o fue objeto de acceso carnal. Así quedó plenamente establecido desde los inicios de la labor investigativa. Por ello, la Fiscalía no formuló cargos contra alguna persona por el delito de naturaleza sexual. Se reitera que todo el procedimiento de traslado desde el sitio donde se produjo la aprehensión hasta el ingreso a las instalaciones de la URI fue registrado en video y observado al menos por 2 personas que se dedican al periodismo e igualmente garantes de derechos humanos, sin que en ese traslado hubiese alguna actividad de naturaleza sexual en contra de ALSM. Y ya en la URI fue recibida por mujeres que procedieron a atenderla, garantizarle derechos, tenerla bajo protección, y luego fue entregada a sus familiares esa misma noche. Esa información se consigna teniendo en cuenta que se afirmó inicialmente que la menor había sido víctima de agresión sexual y que eso había podido generar que tomara la lamentable decisión de terminar con su vida. Sobre este aspecto de lo sucedido en la URI, declaró Gina Lisset Ponce Beltrán, quien da cuenta de esa inmediata atención que tuvo la persona y que es un punto también importante dentro de esta situación Sobre este aspecto de lo sucedido en la URI, declaró Gina Lisset Ponce Beltrán, quien da cuenta de esa inmediata atención que tuvo la persona y que es un punto también importante dentro de la privación de la libertad. En ocasiones se realiza la actividad por miembros de la fuerza pública, pero esta conlleva otro tipo de actividades conjuntas en contra de los intereses de la persona privada de la libertad. Pero vemos aquí como los miembros del ESMAD que la recibieron, porque ellos no son los que la aprenden, la trasladan inmediatamente a la URI y la ponen bajo el resguardo de las personas que estaban ahí.
Es de destacar igualmente que el referido traslado a URI no fue extenso, duró unos pocos minutos y se itera. No se encuentra alguna actividad torticera por parte del grupo que hizo el procedimiento para causar afectación al cuerpo o la salud de ALSM. La defensa, por su parte, acreditó a través del testimonio técnico rendido por el coronel Freddy Guido Díaz, presentado como perito operacional, así como mediante el análisis del material videográfico incorporado, que el procedimiento desplegado por los uniformados consistió esencialmente en maniobras de sujeción y control físico dirigidos a lograr el traslado de la joven, quien opuso resistencia activa durante distintos momentos del procedimiento. Igualmente se evidenció que los funcionarios policiales no hicieron uso de otros mecanismos potencialmente más lesivos disponibles para el control de disturbios, tales como bastones, agentes químicos u otros elementos, circunstancia que resulta relevante al momento de valorar la proporcionalidad material de la intervención desplegada. En consecuencia, aunque puede discutirse la proporcionalidad, conveniencia o legalidad administrativa del procedimiento adelantado, ello no resulta suficiente para estructurar responsabilidad penal individual en ausencia de pruebas ciertas sobre una actuación arbitraria dolosa atribuible concretamente a los aquí procesados. Perdón un momento. Se practicaron en el juicio oral, como quedó reseñado, otras pruebas, pero las mismas se derivan de los testimonios de las dos personas que grabaron el video o del contenido de los mismos, como las fotogramas que fueron tomadas de los videos y que registran el traslado de ALSM, pero no permiten visualizar el momento de inicio de la actuación con la aprehensión. La inspección realizada la escena donde se desplegaron los hechos, pero en el video se aprecia todo el desplazamiento realizado. En cuanto a la validez de los videos exhibidos y analizados, se corroboró con Kevin Acosta Llanos y Juan Manuel Satizábal Guevara, que fueron ellos quienes realizaron la emisión en vivo y producto de ello quedó el registro en la red social Facebook y que no hubo cambios en el contenido visual o auditivo, salvo el aumento de volumen, pero no se incorporó ninguna clase de audio o no fue mutilado, y esos videos en la forma que quedaron consignados fueron trasladados a formato DVD y exhibidos en el juicio oral, dando cumplimiento a la publicidad y permitiendo la contradicción. De manera alguna se logró establecer que del video registrado en la red al video exhibido se hubiese presentado algún cambio o manipulación, porque si se pretende atacar el punto de la mismidad del registro visual o auditivo, debe establecerse con precisión en qué consistió y no ser solo una conjetura. Ahora bien, cambiando hacia otro tema de prueba, como es la determinación de quiénes fueron los miembros de la Policía Nacional que hicieron el traslado de la menor hasta la URI, aparte del registro del procedimiento realizado, en los videos no es posible apreciar quiénes son los informados que actúan en este traslado. Solo uno de ellos tiene la identificación en su uniforme con el número que les asigna. Esta persona, como se indicó, fue procesado penalmente en forma separada, pero los otros uniformados que intervinieron en la movilización y tomaron de sus manos y sus pies a LSM no tenían ninguna identificación, un número o similar que permitiera determinar de quiénes se trataban, y sus rostros se encontraban tapados por pasamontañas y cascos, no siendo posible apreciar sus rasgos físicos, y por la existencia de los trajes de protección tampoco sus cuerpos para una posible confrontación morfológica y física. Es decir, que actuaron como si se tratara de un grupo de delincuentes que no quieren ser reconocidos, que no enfrentan los actos que realizan. Y sobre este aspecto, la Fiscalía tampoco logró demostrar si Víctor Hugo Martínez Martínez, John Jader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Pérez eran las tres personas que realizaron el traslado. Ellos se acogieron a su derecho constitucional y legal de guardar silencio, y se ha indicado este derecho es inalienable, no puede ser conculcado bajo ninguna premisa, y la información que se recabe no puede tocar ni tangencialmente ese derecho. Es decir, que las manifestaciones o documentos por ellos aportados
ante otras autoridades o en desarrollo de los protocolos por su labor o cumpliendo con normas de reporte de la actividad desplegada, no pueden ser objeto de valoración probatoria y deben ser excluidos del material de cargo. Dentro del material aportado se encuentra un reporte de 12 miembros del ESMAD. Dice que realizaron actividades en la zona para los hechos, de los hechos, en el cual se incluye a los 3 procesados, e igualmente que el número que se pudo observar en el video y por parte de los testigos corresponde a Carlos Andrés Quintero Bonilla, no involucrado en este proceso. Pero respecto del intendente Martínez Martínez, el patrullero Montenegro Camilo y el patrullero Martínez Pérez, no se encuentra la base que tuvo el mayor Wilmer Sandoval Montano en su calidad de comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios para poder emitir la información consignada en oficio, en el sentido que fueron ellos 3 quienes realizaron la conducción. No se establecía si el dato fue obtenido por la versión de los propios uniformados, si fue un dato obtenido de la observación física a través del video, si él estuvo presente en el momento de los acontecimientos y pudo reconocer a 3 de sus hombres realizando el traslado, o cuál fue la razón que lo llevó a determinar que ellos hicieron la conducción. Por tanto, se considera que efectivamente, como fue reclamado por la defensa, esa parte es declarativa dentro del oficio número 2925 del 18 de mayo de 2021 y por tanto, si se quería traer la información, debió citarse a la persona para que compareciera a audiencia y expusiera las razones del conocimiento y permitir la confrontación por parte de la defensa y el análisis por parte del juez sobre su legalidad o no. Claro, esta situación de indefinición de quiénes fueron los integrantes del ESMAD que participaron en los hechos es algo repudiable, no acorde con las funciones y métodos que se exige a la fuerza pública, afecta la transparencia que deben tener en los procedimientos y de afrontar su responsabilidad frente a sus actuaciones. En este evento, para esta instancia y en esta frase procesal, salen avantes porque no se configuran los elementos de las conductas punibles que fueron endilgadas. Pero ¿qué hubiese pasado si la situación hubiese sido diferente? Es plausible para un servidor público que no haya una identificación, rostros trapados, 0 números, 0 apellidos, no parchen como critican los muchachos camarógrafos y periodistas. Y esto definitivamente es una situación que se ha intentado mejorar y que debe erradicarse en cualquier procedimiento que realicen los miembros de la fuerza pública, sin importar el grupo al que pertenezcan o la labor que despliegan, porque es dejar inerme al ciudadano frente a la actividad policial y genera que cuando se presenten extralimitaciones y abusos del poder, no se pueda establecer probatoriamente de forma clara quiénes son los autores. La actividad policial que se asume tanto para las felicitaciones como para los castigos debe ser con la frente en alto, poniendo el pecho, mostrando los nombres, no solapados detrás de una armadura y de unas máscaras o de unos pasamontañas que encubren los rostros. Cuando se trata de buenos resultados de actuaciones positivas, se saca pecho y se dice, sí, yo fui el que participé, yo hice esa captura, yo participé en la parte operativa, yo hice inteligencia, pero cuando se deben afrontar los requerimientos de las autoridades, no sucede igual. Criticable también que los miembros de la institución policial que declararon en el juicio, como Gina Lizeth Ponce Beltrán y Ana Julieta Bastidas Alzate, quienes estaban en la URI en servicio de apoyo y pudieron apreciar al personal que llevó a la menor hasta las instalaciones a través de videos a cámara, sin embargo expusieran que no sabían de qué grupo era, señalando simplemente que eran compañeros vestidos de verde, aspecto que no tiene credibilidad para miembros de la institución. En conclusión, del análisis que se ha efectuado respecto del delito de tortura, los hechos por los cuales se tramitó el proceso no tipifican objetiva ni subjetivamente esta conducta. El traslado y la forma en que se hizo de ALSM el día 12 de mayo de 2021 no encuadra dentro de la descripción típica abstracta de la conducta, aspecto sobre el cual hubo posición unánime por parte de todos los sujetos procesales. No se determinó que hubiese factores de violencia para castigar a ALSM por alguna conducta o por el hecho de ser mujer, y tampoco se determinó dolo por parte de quienes procedieron.
Ahora bien, se concluye entonces que tanto la conducta de privación ilegal de la libertad como de tortura no son constitutivas de delito, porque no se establece la categoría dogmática de la tipicidad en sus aspectos objetivo y subjetivo en cuanto al dolo. Es decir, que si bien los uniformados conocían que capturar a una persona abusando de sus funciones del delito y que castigar a una persona por un acto cometido y por el hecho de ser mujer configura tortura, ellos no quisieron hacerlo y no lo hicieron. Por tanto, no se hace necesario hacer análisis de los otros componentes del delito conforme al artículo 9 del Código Penal, porque el resultado sería el mismo, la no configuración de conducta punible. En consecuencia, se da aplicación al artículo 7 del Código Penal en el sentido que toda duda debe ser resuelta a favor de los procesados, y en este evento no se logró el grado de conocimiento más allá de duda que exige el artículo 381 del Código Procesal Penal para condenar. Por tanto, respecto de Víctor Hugo Martínez Martínez, John Jader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Pérez, al no existir certeza judicial sobre su responsabilidad individual en los hechos materia de acusación, se impone proferir sentencia absolutoria en su favor por los delitos de tortura agravada y privación ilegal de la libertad. Séptimo, decisión. En mérito del expuesto, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado Itinerante de Popayán, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, absolver a Víctor Hugo Martínez Martínez, John Jader Montenegro Camilo, Julián Andrés Martínez Pérez, de condiciones civiles y personales conocidas dentro de la actuación respecto de los delitos de tortura agravada y privación ilegal de la libertad, consagrada en los artículos 178 y 179 numerales segundo y tercero y 174 del Código Penal respectivamente, atribuidos por la Fiscalía General de la Nación en calidad de coautores y bajo modalidad dolosa, al no haberse acreditado más allá de toda duda razonable la materialidad de las conductas ni la responsabilidad penal individual de los acusados, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 906 de 2004 y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, ordenar que una vez ejecutada la presente decisión, se remita la actuación al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Popayán para lo de su competencia. Tercero, disponer que por parte de la Fiscalía General de la Nación se adelanten las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes para la cancelación de los registros, anotaciones y antecedentes que se hubieran generado con ocasión a la presente actuación penal respecto de los procesados, incluyendo aquellas derivadas de las medidas de vinculación procesal adoptadas dentro de este asunto en garantía de sus derechos fundamentales al buen nombre, honra y habeas data. Cuarto, realícese las anotaciones correspondientes en el sistema misional siglo XXI, así como en los libros digitales y físicos del despacho, dejando las constancias de rigor y registrando la salida definitiva de la actuación en las estadísticas correspondientes una vez se encuentre en firme la decisión. Quinto, la presente decisión se notifica en estrados y contra ella procede el recurso de apelación. Notifíquese y cúmplase Hernán Darío Cajas Sarria, juez. Señor fiscal, manifestación frente a la decisión que se ha asumido. Sin recurso, señor juez. Señora procuradora. Señoría, Ministerio Público no interpone apelación. No interpone recurso, ¿no? Señora representante de víctimas. Buenas tardes, su señoría. Presento, en mi calidad como representante de víctimas, presento un recurso de apelación contra la sentencia que acaba de proferir su despacho. Bueno, ¿va a presentar los argumentos de una vez o va a tomar los 5 días? Presento los argumentos de una vez. Bueno, doctor José Luis Villafañe. Sin recursos, su señoría.
Doctor Juan José Laforí Cabal. Sin recurso, su señoría. Los señores procesados, ¿alguna manifestación? Ninguna, su señoría. Ninguna, su señoría. Bueno, teniendo en cuenta, siendo las 5:36 minutos de la tarde, de hoy 10 de julio de 2026, teniendo en cuenta que se ha interpuesto el recurso de apelación en contra de la decisión de absolver a los procesados por parte de la señora representante de víctimas, se le otorga el uso de la palabra, como lo ha señalado, para efectuar la sustentación respectiva. Señora representante de víctimas, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes. En mi calidad de representante de víctimas, voy a interponer el presente recurso de apelación contra la sentencia absolutoria frente al delito previsto en el artículo 174 por la privación ilegal de la libertad por parte de servidores públicos. Todo en relación a que la valoración probatoria se ha centrado y se ha determinado dentro de un análisis de un contexto general, de un contexto donde se considera de que hay manifestaciones y disturbios ocurridos durante el estallido social, pero jurídicamente no hay un fundamento fáctico y legal que determine el por qué fue capturada y privada de la libertad la adolescente objeto del proceso. La sentencia parte de circunstancias generales, donde se concluye la legalidad de un procedimiento sin identificar como tal la conducta concreta a la cual fue atribuida la víctima, ni un presupuesto normativo, porque que se autorice su captura o su traslado a la URI en ese momento. La sola presencia de la menor en las inmediaciones o cercanías de la protesta no está constituyendo por sí misma una causa legal de que haya sido necesaria la restricción de su libertad. Del material probatorio, pues hemos notado de que se acredita que la joven, la adolescente, no fue sorprendida en flagrancia, no existe en su momento una orden judicial o no se configuró una de las causales legales por las cuales se justifique su aprehensión en su momento de este día 12 de mayo del 2021. De igual forma, la actuación desplegada resulta pues un poco incompatible con los protocolos aplicables porque pues tenemos en cuenta que no existe un acta o un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que estaba vinculado dentro de él mismo, donde manifiesta que fueron informados para un restablecimiento de derechos para la menor. La valoración probatoria efectuada no parece, en mi posición como representante de víctimas, la estamos viendo como que la carga probatoria está siendo, en este caso, invertida hacia la víctima, porque pues en este momento no hay que se soporte y que eso se fundamente, vuelvo a ser reiterativa, cuáles fueron las causas por las cuales la menor fue aprehendida, fue capturada y fue trasladada a la URI. Y tal como se requiere dentro de la norma y dentro de nuestro Código Penal. Entonces, por esos pequeños argumentos que en esta connotación tan importante que ha sido de suma relevancia esta situación, solicito respetuosamente que la sentencia absolutoria relacionada con el delito de la privación en la restricción de la libertad por parte de servidores públicas, que ha sido absolutoria, sea revocada y que el superior funcional efectúe una nueva valoración integral del acervo probatorio como observancia de los presupuestos constitucionales y legales que rigen para la privación de la libertad por parte de los servidores públicos. Es eso, su señoría. Muy amable, muchas gracias. Como no recurrente, señor fiscal, va a hacer uso del mismo o
lo haría en el término de 5 días posteriores. Se corre el traslado la manifestación. Agradezco, señor juez. Le solicito a usted me permita los 5 días, los cuales usaré para sustentar como no recurrente mis manifestaciones. Previo a ello, le solicito, por favor, arribe a mi correo la decisión para los efectos a que haya lugar en punto de algunas consideraciones que he de hacer, atendiendo desde luego las expuestas por la señora representante de víctimas. Gracias. Señora Procuradora. Señoría, también solicitaría, así como la Fiscalía, intervenir como no recurrente y si es posible, pues dándome los 5 días que establece la ley y que usted le ha dicho al señor fiscal. En igual sentido, Ministerio Público, si quisiera tener esos 5 días y también que por favor me corra traslado de la sentencia, señoría. Muchas gracias. Muy amable. Doctor Villafañe. Gracias, señoría. Yo sí, su señoría, como traslado, como no recurrente, me permito manifestarle lo siguiente. Solicito, su señoría, que el recurso sea rechazado, sea desestimado, atendiendo las siguientes consideraciones, su señoría. El despacho concedió un recurso de apelación contra la sentencia absolutoria al considerar, pues, que son los recursos procedentes. Sin embargo, el recurrente manifestó su desacuerdo con la decisión absolutoria, pero no desarrolló una verdadera sustentación del recurso, pues no identificó con claridad, en primer lugar, cuáles fueron los razonamientos concretos de la sentencia que consideraba equivocados. Segundo, qué pruebas habían sido indebidamente valoradas, omitidas, tergiversadas o apreciadas en contra de las reglas de la sana crítica. Tercero, ¿cuál sería el error de hecho o de derecho atribuible al señor juez de primera instancia? No lo dice. Cuarto, ¿qué inferencia probatoria específica debía corregirse? No lo manifestó. Quinto, ¿qué conclusión de la sentencia pretendía controvertir y cuáles eran las razones jurídicas o probatorias para solicitar dicha revocatoria, señoría? Finalmente, ¿de qué manera los argumentos expuestos conducían a superar la presunción de inocencia y el estándar de conocimiento exigido para emitir una sentencia contraria a la que usted hoy ha proferido, su señoría? La intervención del recurrente se redujo en lo sustancial a expresar una inconformidad general con la absolución, a reproducir parcialmente su propia teoría del caso y formular apreciaciones genéricas sobre las pruebas, pero no confrontó de manera concreta la motivación de la sentencia, su señoría. La apelación no se satisface con anunciar que una providencia es equivocada, injusta o contraria a las pretensiones del recurrente. Sustentar significa exponer de manera clara y precisa las razones de hecho y de derecho por las cuales se considera que la decisión impugnada debe ser revocada, modificada o anulada. La Corte Constitucional ha señalado que la sustitución del recurso supone expresar claramente los puntos de desacuerdo y las razones que respaldan la inconformidad. No basta entonces la mera afirmación de que la sentencia deba revocarse. La exigencia de sustentación es plenamente compatible con el debido proceso y con el derecho a la doble instancia, porque permite conocer cuál es el error atribuido a la decisión y delimita el ámbito dentro del cual puede pronunciarse el superior. En este caso, la parte recurrente no cumplió con esa carga tan mínima. Aunque hizo uso de la palabra, se presentó pues un argumento denominado sustentación, pero no estructuró un verdadero ataque contra que pueda determinar cuáles son los puntos con los cuales el recurrente disiente, su señoría. La sentencia absolutoria se encuentra apoyada en una estructura argumentativa que si había inconformidad debía ser controvertida directamente para obtener su revocatoria. En estos términos, su señoría, estimo que ese recurso de apelación debe ser rechazado porque no se cumplió con los requisitos que ha dispuesto la jurisprudencia para su concesión, su señoría. Muchas gracias. Muy amable, doctor Laforí. Su señoría, muchas gracias. Si bien optaré por tomarme los 5 días
para ser prudente y respetuoso con su despacho en punto a la argumentación. Aquí hay un asunto procedimental que no puede escapar, y es que la respetada doctora Luisa, la final, hizo un recurso que no se puede llamar recurso de apelación de ninguna manera y debe ser, en todo caso, declarado desierto por su respetado despacho, en punto a que nada dijo en concreto. Esta es una decisión juiciosa de un juzgado que se tomó el tiempo de analizar prueba a prueba, un juzgado que se tomó el tiempo de escuchar los alegatos de conclusión de las partes, y que ahora nos salgan el apoderado de víctima, y lo digo con el mayor respeto, diciendo que hubo una carga dinámica de la prueba en punto a que la víctima tenía más o menos que probar la responsabilidad, y que eso no debía ser así. Pues ese es el sistema procesal adversarial en el que estamos en la ley 906 de 2004, en donde la Fiscalía, el Estado, tiene la carga de probar la responsabilidad de quien se acusa. Entonces, si bien la doctora Luisa tiene ese reproche, ese es un reproche que no admite ningún tipo de debate jurídico. En ese orden de ideas, su señoría, yo me referiré en estos puntos con mayor claridad en el escrito que presentaré, por supuesto, en el término que me otorga la ley, sin antes decir que procedimentalmente este es un recurso que debe ser declarado desierto. Muchas gracias, su señoría. Muy amable a todos los sujetos procesales que han presentado sus argumentos. Se correrá entonces a partir del primer día hábil siguiente el término de 5 días para las personas que no han sustentado, y culminado el mismo se decidirá respecto a si se concede o no, y de lo cual pues se notificará en debida forma a todos los actuantes. Culminamos, por tanto, esta audiencia sin que quede en firme la decisión, siendo las 5:49 minutos de la tarde de hoy, 10 de julio de 2026. Les agradezco mucho, que tengan un buen resto Su de... señoría, Sí, señor. disculpa, es muy importante, su señoría, que si es posible nos pueda remitir no solo la decisión, sino también el audio de la audiencia de hoy, con el fin de poder tener claridad respecto de los argumentos que expuso la doctora Luisa, y así poder yo desarrollar un documento que sea del nivel del despacho. Señor, Se pondrá a disposición el link una vez culmine la grabación. Ya se crea el link y se puede acceder. Nosotros utilizamos también el mecanismo de el registro en texto. Entonces tendrán el registro tanto en audio como en texto en la parte anexa. Es decir, no lo de una vez quedan con ambas situaciones, y claro, se remitirá la copia de la sentencia. Sin embargo, pues hice algunos puntos de aclaración que requiero efectuar la corrección en la parte escrita para la remisión. señoría, disculpe, es Sí. que me asalta la duda de si, como la defensora interpuso el recurso de apelación oralmente en esta audiencia, si nosotros podemos, como no recurrentes, acudir a ese término de 5 días. Estaba buscando pues jurisprudencia, pero la verdad en el momentico no logro encontrarla, Sí. no logro. Pues No sé si los demás conozcan al respecto, pues para no ir a incurrir en alguna algún yerro. actividad. Sí, pues de la norma no se extracta que quede excluido, ¿cierto? Dice el recurso, el artículo 179 dice: el recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de fallo
se sustentará oralmente y correrá traslado a los no recurrentes dentro de la misma o por el escrito dentro de los días siguientes. Precluido este término, se correrá traslado común a los no recurrentes por el término de 5 días. Sí, de la misma, perdón, señor juez, de la misma norma se extrae precisamente en ese tenor literal que usted acaba de hacer acopio, que esos 5 días para los no recurrentes quedan habilitados a partir del momento en que se ha sustentado por parte del recurrente. Si el recurrente lo hace de manera oral, inmediatamente habilita los 5 días siguientes para los restantes intervinientes como no recurrentes. Eso se define allí de manera certera en la norma. Sí, pues, pues lo que pasa es que por lo general pues también se sustenta oralmente los recursos, pero, perdón, los no intervinientes, pero pues no se encontraría una situación de no posibilidad. Claro, claro que sí, señor. Como estamos en frente a la sentencia y la sentencia Sí, es diferente, digamos, a las otras actuaciones que se hacen sí, como en garantías u otro tipo de audiencias claro que es donde inmediato. debe sustentarse inmediatamente, pues yo tampoco, o sea, pero me asaltaba la duda, pero yo realmente no veo ninguna vulneración de derechos, ¿no? De derecho a debido proceso Sí, por hacerlo así, porque igual pues la norma da esos 5 días a los no recurrentes. sí, y Yo después de eso es que ya hay pronunciamiento. entendería que, que no son renunciables, es decir, los no recurrentes no podríamos decir digamos que la norma nos dice tienen que renunciar, dado que la apelante pues sí presentó sus argumentos en la misma audiencia, pero digamos que se activaría el derecho de los no recurrentes a tener esos 5 días. En ese sentido, lo estimaría yo como usted lo ha, lo ha decidido acá, señoría, pero sí quería de pronto pues poner en evidencia esa situación por si alguno de los actuantes conoce alguna jurisprudencia, porque yo la verdad Sí, no yo estaba también. buscando, pero no la encuentro. Pero digamos que yo no veo vulneración al debido proceso porque usted claramente le dio la oportunidad a la doctora Luisa o de interponer el recurso oral o de interponerlo dentro de los 5 días que también tiene la parte recurrente. Más que interponerlo, sustentarlo. Sí. Perdón, sustentarlo, doctor, en la sustentación. Entonces, pues se le dio la oportunidad y ella eligió hacerlo en la misma audiencia. Entonces, pues en ese sentido no, pues el Ministerio Público no ve que se esté vulnerando el debido proceso, señoría, Bueno, muy amable, salvo doctora. otra opinión. Listo. Creo que no hay opiniones diferentes en este momento. Entonces, quedamos bajo esa regla para los puntos y reitero, el link contiene el acceso a la transliteración que se hace de cada una de las manifestaciones que se realice por cuenta de quienes estamos aquí participando. Concluimos ahora siendo las 5:55 de la tarde de hoy, 10 de julio de 2026. Muy amables, muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, señoría. Buena tarde para Bendición, todos. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.